Mientras el mundo habla de los túneles de Hamás, hay otros túneles en Cuba, aquí estamos viendo, destinados a la guerra. Las imágenes las publica la televisora Zvezda, que es una cadena nacional rusa dirigida por el Ministerio de Defensa de Putin y fue subida a las redes hace apenas unos días. Según analistas de defensa, parece que forman parte de una demostración de fuerzas que La Habana hizo ante Moscú con la idea de demostrar que podrían ser útiles en la guerra o en la invasión contra Ucrania. Pero las imágenes aparecen justo cuando Cuba hace un esfuerzo aquí en los Estados Unidos para que se le saque de la lista de naciones que patrocinan el terrorismo. La posición en cada partido, según se coloquen ante el caso del régimen castrista, podría determinar el voto cubano-americano. Así que hablaremos sobre ello con un panelista liberal y otro conservador. Muy buenas noches y bienvenidos a Fondo. Muy bien, tenemos con nosotros a Richard Tapia, que es analista demócrata, profesor de ciencias políticas. Bienvenido. Gracias por tenerme. Anthony Verdugo, analista republicano. Gracias por estar acá. Gracias. A ver, es que he empezado con este tema porque, primero, las imágenes están muy buenas, ¿no? Entonces, sí, es interesante. Vamos a ver otra sección de estas imágenes de este periodista ruso. Ahí dice grupo de reactivo. No sé si es que reaccionan o que hay algo ahí radioactivo. Son los túneles de guerra castrista publicados por Zvezda, que como les dije al principio, este señor es un periodista de ese medio, que es un medio nacional en Rusia, dirigido por el Departamento de Defensa ruso. Entonces, ya hace muchos años se había visto a Raúl Castro mostrándole a un médico norteamericano estos túneles que, mira aquí ahí, esos son Katyuskas o para lanzar cohetes. Aquí vemos también. Una de las preocupaciones que mostraba Raúl aquella vez era cómo mantener las armas si no se usaban, solamente se usaban en las maniobras. Por lo tanto, gran parte de los túneles están protegidos contra la humedad, etcétera, etcétera. Y hay armas de todo tipo. En el video de hace varios años se veían, eran tan grandes los túneles que había tanques a los lados en posición, no en fila india, sino uno al lado del otro, lo que te dice que el espacio era más grande, y Raúl pasaba con un jeep por el medio. Estos túneles son un poco más estrechos que los que se habían visto hace mucho tiempo, pero mira, el tipo, estamos hablando de armamento pesado, ¿no? El tipo luce chiquitico al lado de esos, sí, de esos tanques. Y estos son, a ver, hubo un momento en la década del 80 que ellos, había un chiste que dice que estaban convirtiendo a La Habana en un queso gruyère, que ellos inventaron el cuento de que iban a hacer un metro, hablando del metro este de Quito, claro, porque las obras iban a ser evidentes y publicaron, hicieron un grupo de arquitectos que hablaba sobre el metro. No hubo nunca metro, en realidad lo que estaban haciendo era esto otro. Antes de pedirles la opinión, porque yo creo que sí, que forma parte de toda la discusión sobre Cuba, y la pregunta que se hace mucho, ¿por qué los cubanos votan de determinada manera? Y hay analistas que creen que la posición de cada partido en relación a la agresividad de Cuba es importante. Tenemos otra imagen de este medio del Departamento de Defensa, podemos ir viéndola, ruso, que son interesantes sobre los túneles, ¿no? Decía, aquí lo vemos de nuevo, ¿no? Aquí está, para que quede claro que esto es Cuba, estos son militares con el uniforme cubano. Esto no es otro lugar, y ahí hay partes que le hablan en español y se ve que ellos dicen, oye chico, vas a ver. No es un globo, nada más lo dicen ellos que es Cuba. Escuchemos un poquito. Es просто нормальная дорога под землей. Там что? Видно, вентиляции уделяли особое внимание. Доводилось сходить по самым разным пещерам, туннелям. Хочу сказать, что здесь действительно, во-первых, сухо, y B, bueno, очень lejos ¿por qué dejan entrar al ruso? Porque quieren demostrarle que tienen... porque forma parte de un documental donde demuestran de todo, donde enseñan sus academias militares, navales, cómo hacen el entrenamiento, hacen un alarde de cuán poderosos son militarmente.
Por eso los analistas están diciendo cuál era el objetivo de esto. Bueno, el objetivo era venderles a los rusos a cambio de ayuda económica alguna utilidad. Pero lo que nos interesa, y es donde quiero caer con ustedes, ¿no? La posición del Partido Demócrata, empecemos por ahí, con relación a Cuba, acercarse o no a Cuba. ¿Crees tú que influye en el voto cubano-americano? Sí, vamos a estar claros. Bob Menéndez, el senador de New Jersey, que es cubano-americano, que es parte del Comité de Relaciones Exteriores, era, pero todavía es senador federal y estamos esperando qué va a pasar con el juicio. La posición de él, siendo muy cercana al presidente Biden, siempre ha sido poner una línea fuerte de sanciones sobre Cuba. Y nosotros estamos viendo que Cuba sí es patrocinando el terrorismo, como sea Hezbollah, FARC o otros grupos en América Latina. Y estos grupos hemos visto que han atacado a Israel, han atacado gobiernos democráticos en Colombia, en otras partes de nuestra América. Entonces, Cuba sí patrocina el terrorismo en nuestra América y por el mundo completo. Y por eso está en la lista de terroristas de estados que patrocina el terrorismo, y el Partido Demócrata quiere mantenerlo en esa lista. Biden lo ha mantenido en esa lista, Obama lo quitó y Biden lo ha mantenido en esa lista, y Bob Menéndez ha apoyado esa posición. Entonces, ¿qué era el objetivo de Cuba con estas imágenes? Bueno, el Pentágono le dijo a Cuba, si usted quiere una apertura con los Estados Unidos, demuéstralo. Todos estos armamentos, dáselo a Ucrania. Y no lo han hecho. Porque Cuba quiere estar bien con Dios y el diablo, quiere jugar los dos lados. Es el mismo entreguismo que Fidel Castro empezó a hacer en los años 60, 61, y Nixon y Eisenhower le dijeron que no, y vino la invasión de la Bahía de Cochino y se tiró hacia el lado de la Unión Soviética. Durante la administración de Nixon y Kissinger, de nuevo Kissinger quería hacer una apertura con Fidel Castro después del 75 y le dio chance a Cuba a tratar a venir hacia el lado de los Estados Unidos, y Cuba aceptó la invitación de la Unión Soviética a otra vez estar en Angola, estar con, vamos a decir, el comunismo internacional. Entonces, Cuba siempre quiere jugar los dos lados, pero siempre el régimen castrista va a terminar en el lado de la Federación Rusa, como han demostrado en su historia. Entonces, están tratando a ver si hay apertura dentro del Partido Demócrata, dentro del Partido Republicano también, para ver si puede tratar de armar una coalición, si no quitar las sanciones, poder tomar ventaja de una apertura. Entonces, por eso están haciendo estas imágenes. Ellos están probando las aguas aquí en los Estados Unidos, no solamente en el Partido Demócrata, pero en el Partido Republicano. Y usted está viendo que los grupos de cubanos americanos en el Senado, en el Congreso, como si sea Bob Menéndez, Marco Rubio, Ted Cruz, han tomado una línea fuerte para poner una influencia sobre las relaciones extranjeras de los Estados Unidos, a mantener una línea fuerte en contra de Cuba. Cuba no existe sin Rusia. ¿Okay? Ellos no pueden mandar las armas que tienen ahí en esos túneles a Ucrania. Aunque quisieran, simplemente no lo pueden hacer porque Rusia no se lo va a permitir. ¿Okay? Eso es número uno. Nunca con Cuba se va a poder negociar porque tú con el diablo no puedes negociar. Y eso es lo que es este gobierno, y ha sido bajo Fidel Castro, bajo Raúl Castro, bajo Miguel también. Canal. ¿Por qué? Porque simplemente ellos reciben demasiada ayuda económica, y en realidad cuando tú ves a los dos partidos, tú ves que en el Partido Demócrata siempre ha habido una debilidad. Lo vimos con Obama, cuando Obama fue a Cuba, cuando estaba ahí con Raúl, lo vimos. Entonces no puedes comparar la posición de los demócratas y la posición de los republicanos. Los republicanos han sido consistentes y han sido fuertes. Por eso se muestra que el voto cubano-americano ha sido y continuará ser con el Partido Esa era Republicano. Mi pregunta fundamental. ¿Cree usted, porque yo he escuchado mucha gente que dice que no, que el tema de Cuba es fundamental a la hora de determinar cómo votan los cubanoamericanos? Con cierto sector de los votantes cubanoamericanos, sin duda. Las personas quizás más mayores comparado a los jóvenes. Hay una división ahí, lo entendemos. Pero las personas 50, 60 años para arriba, yo le agregaría una diferencia cuando dice jóvenes. Depende si el joven nació
o crió aquí. No, yo estoy hablando de que se crió aquí. Porque los jóvenes que están llegando de Cuba, que conocen la Pero- experiencia cubana, son los que hemos visto en las manifestaciones semana tras Pero- semana anticastristas. Mira, Aquí, entre el 2010 y el 2020... los jóvenes que yo veo que llegan de Cuba están a mi derecha. Mira, entre el 2010 y el 2020, el Miami Herald hizo un análisis. En ese análisis se mostró que el 90% de los cubanos que llegaban aquí y se inscribían para votar, votaban con los republicanos. Esta es una propaganda para intimidar, pero es el mejor argumento, uno de los mejores argumentos para mantener a Cuba en la lista de terrorismo y no quitarla como hizo Obama. Déjame usar una encuesta que hizo Pew Research Center, que han estudiado la actitud política de los cubanos americanos en los Estados Unidos completo. 28% de todos los cubanos americanos en los Estados Unidos, cubanos y cubanos americanos, están inscritos como republicanos. El 20% está inscrito como demócrata y el 52% son independientes. Entonces, ¿qué ha ocurrido en los Estados Unidos? Depende en qué parte de los Estados Unidos han venido los cubanos y los cubanos americanos nacer, criarse. En el caso de Nueva York y New Jersey, el Partido Demócrata, que fue el partido que tenía el liderazgo y el partido que tiene el poder en esa parte del mundo, en esa parte de los Estados Unidos, perdona, aceptaron los cubanos americanos y lo pusieron en posición de liderazgo. Y es por esa razón que tuve que cubanos que son de New Jersey, de Nueva O York. sea, que depende también en qué parte de los Estados Unidos estén. Correcto, porque en Miami el partido que tenía el poder cuando llegaron los cubanos era el Partido Demócrata. Pero el Partido Demócrata, que era el Partido Demócrata del sur de los Estados Unidos, que era un partido más conservador, que era más anglosajón, no quería permitir un grupo hispano poder entrar al poder. Entonces el Partido Republicano se convirtió en partido de oportunidad para muchos cubanos y cubanos americanos en los años 80, cuando estaba ocurriendo Cuban Empowerment. Claro, Entonces fue cuando salió Ileana Ros-Lehtinen, Mario Díaz-Balart, que antes era cubano, perdona, que antes era demócrata, Lincoln Díaz-Balart. Lincoln Díaz-Balart, Mario Díaz-Balart, que cambiaron del Partido Demócrata hacia el Partido Republicano. Ahora, el Partido Demócrata ha cambiado Pero a mí me drásticamente de parece los años que 60 ambos hasta están ahora. nada más pensando en los Cuban Americans. Bueno, y no puedes comparar el votante cubano-americano en el sur de la Florida al resto del país. Claro, claro. No, pero, por ejemplo, acaban de reconocer que 421,000 cubanos acaban de llegar en los últimos 2 años. Si arreglan sus papeles, dentro de poco podrán votar. ¿Cómo votarán? Esa es una pregunta importantísima. Pero cuando regresemos, ¿qué